para no cortar el tiempo de la clase, yo mañana voy a, no mañana, pero sí el martes voy a subir un video de desarrollo del parcial para aquellos que tengan duda. Ahora, yo antes de subir notas les mandé un mensaje porque sí quería aclarar un tema. A mí ya me ha pasado que durante las otras veces que dejaba actividad se me generaba una situación de que me decían, mire, pero si la actividad valía 2 puntos, ¿verdad? ¿Por qué no me he puesto 2 puntos, verdad? Entonces, por eso mandé un correo aclarando de que, de la manera más específica que pude, que el parcial, como ustedes ya lo sabían, venía al 70% y la actividad del cuestionario venía al 30%. Ahora, eso implica que si usted hizo su cuestionario, podía optar a tener una máximo 3 puntos o 30%, llámelo como quiera, pero evidentemente no es una cosa que sea en automático, no presentó una tarea, uno ya tiene automáticamente 3 puntos. Ustedes saben que eso es como que usted hiciera un parcial y automáticamente ya tiene 10, ¿verdad? No es así. Yo pues sé que la tarea era extensa y el propósito era ese para que ustedes pues hicieran su introspectiva en el aprendizaje y con eso pues no les ponderé con la exigencia que normalmente les hubiera ponderado, pero eso implica también de que hubo casos de alumnos que hicieron buenos desarrollos. Yo si me sentía satisfecho con un desarrollo, empezaba a través de 8. Podía ir subiendo de 8.5, 9 y creo que tal vez habrá algunos por ahí que tengan 9, un poco más de 9, pero son raros, muy, muy raros. Entonces de ahí viene la parte del parcial, ¿verdad? Entonces por eso les aclaro eso, porque en el parcial pasado sí se me generó mucha duda en ese punto. Entonces quiero dejarlo ya asentado para que no lo exista. Va, dicho eso, dicho ese punto, quisiera que entráramos, permítame, quisiera que entráramos en el tema que vamos a finalizar. Ya para finalizar lo que es Lick, la... buenos días. Dígame. Sí, es solamente preguntarle, y el otro cuestionario que se hizo, Lick, no parece que, me pareció a mí que te traía ponderación de 10%, No, no, el no, primer no, no, no. cuestionario, no no el grande. Eran 2 cuestionarios, 2. Yo les puse 2. Que más, las 2 actividades valían el 30%. Así era. Si usted revisa en el cómo está plasmado, así está diseñado. Entre las 2 serán el 30%. ¿Ok? Sí, Va. yo me refiero al primer cuestionario que dejó Lick. Yo sé que en el último, que era extenso, venían 2 cuestionarios, pero no sé si recuerda que hicimos un cuestionario anterior a ese, Para la antes unidad. de las vacaciones. Pero para esta unidad no, caballero. Para esta unidad solo era ese. Sé que Ok, antes voy a habíamos... revisar entonces, Lick. Sí, Gracias. sí, creo que hay una confusión ahí. Vale, dicho eso, voy a entrar en materia. Bueno, yo recuerdo, porque, pues sí, vea, mi ventaja es que yo sé más o menos quién les dio clases a ustedes, que ustedes llevaron técnicas de oralidad con la licenciada Senia Linares, ¿verdad? ¿Me equivoco? Así fue, ¿verdad? Así es, así es. Correcto. Vale, entonces, en el caso, yo sé que ustedes hicieron simulación de audiencia preliminar y también de vista pública, que esa fue su ponderación. En ese sentido, yo quise, aprovechando que yo sé que ella es una excelente profesional, quise tomar en cuenta lo que habían aprendido para enfocarme más en los temas procesales. ¿Por qué? Miren, fácil me hubiera sido a mí dejarle hacer una simulación de audiencia otra vez, ¿verdad? Y que lo practique. Pero sí creo de que ganarían más ustedes, y este es mi criterio, reforzando los temas procesales para que luego ustedes en el momento determinado lo vayan a poder aplicar.
Yo he visto, en mi experiencia, he visto mucho abogado que es excelente en técnicas de oralidad, pero pongámoslo marginalmente aceptable en temas procesales. Y yo prefiero, si tengo que escoger entre dos males, prefiero un abogado regular o intermedio en técnicas de oralidad, pero excelente en temas procesales. Claro, si usted, lo ideal es desarrollar la excelencia en ambas áreas, pero lo que sí sé por experiencia es de que desarrollar la excelencia en técnicas de oralidad no va a requerir un par de ensayos de audiencia. Es un trabajo que lo vamos a ir fomentando durante la carrera, en las siguientes materias, y también en la preespecialidad, pero es un tema que se va a ir trabajando toda la vida. Yo ahorita le tengo que dejar a usted las mejores bases que yo pueda en relación a los temas procesales, porque eso es lo que lo va a defender a usted. Eso es saber cuando pierde una iniciativa en audiencia, qué es lo que tiene que hacer. Y aquí es donde yo voy a entrar ya propiamente. Ustedes saben, de conformidad al 361, que la audiencia preliminar, el objetivo, ya lo habíamos dicho hasta la sociedad, era la presentación del caso. Una vez se presenta el caso, primeramente interviene la parte de la fiscalía y explica y fundamenta la acusación. Ya habíamos dicho que eso implicaba no solo hacer una relación de los hechos, sino que explicar por qué usted está planteando la calificación jurídica que plantea, en qué se sustenta esa calificación jurídica, es decir, cuál es la evidencia documental, testimonial y pericial científica, la que tenga, que sustenta esa calificación jurídica. Es decir, si yo acuso a alguien de un homicidio, más me vale tener evidencia que establezca que primero tengo una persona fallecida a través de una autopsia, primera prueba documental y pericial. Segundo, si es una persona que murió por disparo de arma de fuego, tengo que tener los casquillos, tengo que tener los proyectiles, o al menos tengo que tener evidencia de que eso sucedió. Así también, eso es de la existencia del delito, del hecho. Ahora tengo que establecer la participación delincuencial del imputado y eso lo hago a través de los testigos, de la prueba documental que puede ser grabación de video, etcétera, en el cual yo vaya como armando un pequeño rompecabezas, en el cual me digo, esta es la evidencia que sustenta la posible imputación de Pedro Pérez a la hora del homicidio simple o agravado. Yo le voy a decir, juez, señor juez, tengo todo esto, tengo esta prueba que me va a servir para tal objetivo, tengo esta pericia que me va a establecer la causa de muerte y que fue por homicidio, tengo estos caquillos que me van a decir el tipo de arma de fuego que se utilizó, tengo este levantamiento de la escena que me va a decir las circunstancias que rodearon el hecho delictivo, tengo estas declaraciones testimoniales que me van a establecer cómo, dónde y de qué forma se ejecutó el ilícito. Y así lo voy armando, de una forma como que está armando un rompecabezas. Eso es lo que yo estoy haciendo con el proceso cuando estoy acusando. A contrario censo, como ya lo sabemos, tengo a través del proceso de la convocatoria, recuerden ese detallito, cuando usted presenta la acusación como fiscal, presenta no solo el documento, presenta también todas las actas, todos los documentos, todas las pericias y lo introduce al juzgado. A partir de ahí es donde se va la famosa convocatoria de los 5 días hábiles del 357. Y ahí es donde usted como defensa, si usted ahí es defensor, tiene contacto por primera vez con toda la gama probatoria que le presenta la fiscalía, porque antes todo está en el éter, ¿verdad? Usted cree saber qué es lo que cuenta la fiscalía y cuenta con algunas diligencias, pero la hora de verdad, como dicen, cuando tiramos la mano de póker, vea, cartas abiertas, es ahí, a la etapa de la convocatoria. ¿Por qué? Porque cuando usted, el fiscal, presenta esa acusación y presenta toda la evidencia, y ahí le dice, con esta evidencia voy a probar esto, con esta evidencia voy a probar esto, con esta voy a probar eso, viene entonces y usted dice, bueno, analiza, ¿verdad? Como defensor, está bien. Esto es lo que dice el fiscal en su acusación o dictamen, y esta es la evidencia con la que la cuenta. Yo comparo lo que me dice en el papel, ¿verdad? Versus lo que consta que se ha presentado. Porque ustedes, y esto es algo que los libros no se los dicen, muchas veces
esto no coincide con esto. Muchas veces el documento, la acusación, dictamen, lo que sea, puede decir, mire, yo cuento con tal cosa, pero cuando usted lo revisa, dice, esto no es exactamente lo que decía el fiscal o el querellante a la hora que sea. Y es donde empieza usted a apuntar las pequeñas o las grandes inconsistencias. Ahora bien, si nosotros nos damos cuenta de eso, pues también como defensa, nosotros presentamos nuestro argumento y aquí hay un debate. Porque se dice, el código le dice, mire, el abogado, te vuelta 159, 58, el abogado presenta sus argumentos de lo que considera que es coherente o no, y así mismo presenta su evidencia. Pero la realidad es de que es cierto, yo tengo mi obligación, la obligación inquitable que tengo como defensor es presentar toda la evidencia con la que cuento, la prueba de descargo. Ahora, mi táctica jurídica de cómo yo voy a atacar el caso, pues yo no la presento ahí, porque básicamente le estoy avisando a la fiscalía, mire, yo creo que usted se equivocó en tal cosa, le estoy dando oportunidad que se prepare, ¿verdad? Y eso es lo último que yo quiero. Entonces, es un tema un poco particular, ¿verdad? Que usted tiene que sopesar cómo va a plantear su estrategia a la hora de que presente el caso. Pero digamos que ya lo presenta y usted le toca intervenir durante la audiencia preliminar y plantea, mire, señor juez, yo tengo, mi defensa se establece que el delito de homicidio no existió, porque primeramente, si bien, le voy a dar un caso muy típico, si bien es cierto, usted no puede negar el homicidio, sí puede cuestionar la evidencia que relaciona a su cliente con ese acto. Muy común en este país, que a veces un testigo dice, mire, yo vi que tal persona hizo tal cosa, pero a la hora de poderlo describir a detalle, no se logra tener esa firmeza en un testimonio. Por eso es que la vista pública es tan importante. Porque en papel todo aguanta. Mire, yo vi tal persona hacer tal otra. Pero ya cuando a usted le toque ir a la vista pública y empezar a contrainterrogarlo, ahí empezamos a ver la certeza de ese testimonio o la falencia del mismo. Entonces, cuando usted como defensor ha presentado su caso, ha llevado su prueba, generalmente, y como ustedes ya hicieron una simulación, ya lo saben, el fiscal primero interviene, presenta su caso, dice que ya lee la calificación y presenta la prueba. Y siempre dice, señor juez, solicito que el presente caso sea elevado a plenario y en caso, o sea, que pase la siguiente etapa, y en caso de que así sea y la persona esté detenida, solicito que la medida cautelar se mantenga y también pido que se tenga por accionada la acción civil. Ahora, del otro lado, usted como defensor hace exactamente lo mismo, solo que a contrario censo. Ahí es donde viene usted y le dice, señor juez, yo considero que de acuerdo a lo expuesto en el presente caso, para mí no se cumplen todos los elementos objetivos o subjetivos de la existencia del delito. Y en el caso que usted considere que no se da el delito. En el caso que sea innegable que se dé el delito, usted viene y plantea, señor, puede decir, puede existir el delito, pero yo puedo establecer que mi cliente o no participó en el mismo, o si realizó alguna acción, la acción no fue dolosa o culposa. Miren, las estrategias varían de acuerdo al caso. Y justo hace unos días que discutía, que estaba evaluando mis alumnos de Derecho Penal 1, yo les decía, miren, uno de los temas más descuidados a veces en el derecho penal es cuando usted alega
o tiene que probar la intención con la cual un imputado actuó. Porque acordémonos que el dolo o la culpa son elementos subjetivos. Es decir, está en la psiquis de la persona que actúa. Y de alguna manera tiene que ser demostrable esa intención. Y ahí siempre hay dudas y formas de cómo usted puede atacar esa intención de parte de la persona que está siendo defendida. Pero siempre siguiendo con el proceso, una vez que el caso es presentado, una cosa de que usted dice, mire, esta es mi tesis, esta es la evidencia que yo estoy presentando. Yo por lo menos tenía la costumbre que decía, señor juez, yo solicito un sobreseimiento provisional o un sobreseimiento y justificaba por qué. Ahora bien, siempre les decía, señor juez, si en caso usted no estima bien dar la resolución peticionada por esta defensa técnica, le solicito que la medida cautelar de detención, si es que la persona está detenida, sea revocada. Y si está en libertad, pues que se mantenga. Siempre hay que tener cuidado con esos pequeños detalles, porque a veces nos concentramos en lo que es la audiencia, pero nos olvidamos de que esos son detalles importantes. Ahora bien, el juez puede resolver muchas cosas. Primeramente, ya lo habíamos dicho, puede emitir total o parcialmente la acusación. Totalmente, que todo lo que le pide el fiscal, los delitos, los 5 delitos, los 3 delitos, o los 2 delitos, con toda la prueba que le planteó, se la admita toditita, lo cual es muy común. Una admisión parcial viene a ser que si el fiscal me presenta 3, 4 delitos, el juez dice, mire, para mí, honestamente, 2 de estos no se aplican, así que desechado, y elévase a plenario por los primeros 2 delitos junto con la prueba pertinente. También bien común. Es un tema que es viable, pero eso es en el proceso, en la celebración de una audiencia preliminar ordinaria, pero también se pueden dar circunstancias diferentes. Vale, miren, cuando un delito que es de naturaleza económica, por ejemplo, una estafa, unos daños, una administración fraudulenta, un peculado, etcétera, todo lo que tenga cheques sin provisión de fondos, todo lo que tenga connotación económica. Usted perfectamente como abogado sabe, mira, le dice el cliente, mira, mejor paguemos, ¿verdad? ¿Para qué seguir con esto? Negociemos. Y usted busca lo que se conoce como una salida alterna. Es decir, el proceso no para ahí si usted logra negociar adecuadamente una salida, que puede ser una conciliación, si el delito lo permite. Ya vimos que no todos los delitos son conciliables. Eso ya lo sabemos. Por otro lado, si la penalidad lo permite, de acuerdo al 24-25 procesal penal y el 77 del Código Penal, podemos también pedir una suspensión condicional del procedimiento. Es decir, pero eso es una cosa que, como ya lo vimos, se tiene que poner de acuerdo usted, tanto defensa como fiscalía, en varios puntos. Pasó lo que pasó con el caso del expresidente Saca. También puede pedir usted un procedimiento abreviado, pero vuelvo a repetir lo mismo. En esos procedimientos especiales tiene que haber una sinergia o un acuerdo de voluntades entre la fiscalía y la defensa. O sea, no es solo que yo lo quiero y démelo, ¿verdad? Se lo dice el juez. Uno va viendo cómo observa el caso, va definiendo qué es lo que le conviene o no le conviene. A mí ya me ha pasado que de repente yo siento que un caso no pinta bien para mi cliente. Y yo le he dicho, mira, yo siento honestamente que si vamos a vista pública, le digo, te puede caer, póngale una pena de 10 años o 12 años o qué sé yo. Ya me pasó una vez en un proceso, ¿cómo se llama? En San Miguel. Y yo le dije al cliente, mira, siendo sincero, hace muchos años, siendo sincero,
tenés esto en contra. Para mí, lo mejor que podemos hacer es hacer una salida negociada mediante un procedimiento abreviado. Claro, muchas veces va a implicar pena de prisión, pero como ya lo aprendieron ustedes viendo el caso de Saca, no es lo mismo que usted lo condenen a 5 años a que le condenen a 15 o a 17, como condenaron a uno de esos personajes, de los coautores en ese caso. No es lo mismo. Sí hay una pena de prisión, sí es perjudicial hasta cierto punto su cliente, pero no siempre se puede llegar al objetivo que uno busca. Uno tiene que aprender a ser honesto con los clientes de uno. Aunque a veces a los clientes no les gusta que usted les diga la verdad, pues ya es problema de ellos, ¿verdad? Usted también tiene, yo siempre he sido de la creencia que usted no debe mentir. Puede ser positivo, puede ser optimista, utilice el término que usted mejor guste, pero tiene que ser honesto. Tiene una salida alterna, procedimiento abreviado, suspensión condicional del procedimiento, ¿cómo se llama? Conciliación, etc. Ahora, si el proceso sigue un rumbo ordinario, digamos que el juez ordena que el caso se eleve a la siguiente etapa y, como dice el 365, mandará el caso al tribunal de sentencia correspondiente. Y ahí, estimados estudiantes, empieza otro juego, que es diferente al que hemos venido haciendo hasta ahorita. ¿Por qué? Porque, como lo dice el 366, ahí nosotros empezamos a jugar unas reglas diferentes. Porque primero lo que dice que dentro de las 48 horas de recibida el caso por el tribunal, se fijará día o hora para la vista pública, que normalmente dicen ellos que no puede ser antes de 10 días ni después de un mes. Miren, esto, como puede ser que se cumpla, puede ser que no se cumpla, se los oímos, porque aquí los tribunales les encanta decir que por la carga laboral le pone la audiencia dentro de no sé cuántos meses. Eso es muy típico de este país. Hay una sobresaturación de vistas públicas. Pero a partir del inciso segundo, y aquí les voy a pedir a alguien que me ayude. ¿Quién me ayuda con la lectura del 366 a partir del inciso segundo hasta el final? Cualquiera, por favor. Cualquiera que me ayude. 366, inciso segundo en adelante. Yo, doctor, el imputado no podrá alejarse de la audiencia sin permiso. 366. Perdón. Inciso segundo. Ok. Las excepciones que se funden en hechos nuevos y las recusaciones podrán ser interpuestas dentro de los 5 días de notificada la convocatoria a la vista pública. No se podrá posponer la vista pública por el trámite o resolución de estos incidentes. No, sigue, termina hasta que termine el artículo. Cuando alguna de las partes considere que la prueba que ofreció le fue indebidamente rechazada y hubiese interpuesto revocatoria, podrá solicitar al Tribunal de Sentencia su admisión. Presentada la solicitud, el tribunal convocará a una audiencia dentro del tercer día y, oídas las partes que concurran, resolverá de inmediato. Si la parte solicitante no se presenta a la misma, se tendrá por desistida su petición. Se procederá en los mismos términos del inciso anterior cuando la prueba hubiere sido conocida con posterioridad a la realización de la audiencia preliminar. El secretario del tribunal o quien disponga administrativamente la Corte Suprema de Justicia notificará de inmediato a las partes, citará a los testigos y peritos, solicitará los objetos y documentos y dispondrá cualquier otra medida necesaria para la organización y desarrollo de la vista pública.
Vale. Fíjense que aquí vamos a entrar a un tema particular. Si se recuerdan, y este es un detalle importante, cuando estamos hablando del ofrecimiento de prueba, hablamos de que la prueba muchas veces no estaba en manos suyas. Lo dijimos, y si no, pues se lo recalco. Muchas veces yo puedo haberme mandado a pedir un documento al extranjero y no me ha llegado a tiempo. O mandado a hacer una pericia o qué sé yo, y no se ha terminado. En los casos de lavado, eso es una cosa muy común, que se llegue el tiempo de la audiencia preliminar y que usted, el peritaje que estaban armados, no lo han terminado, o el documento que necesitaba, no lo tienen todavía. Es lo que hace que usted lo ofrece, dice dónde está y aproximadamente cuándo va a llegar, como que es encargo, encomienda. Pero así funciona. ¿Pero por qué menciono esto? Porque quiero que vean lo que dice el inciso segundo. Dice, las excepciones que se funden en hechos nuevos y las recusaciones podrán ser interpuestas de los 5 días notificada la convocatoria. Bah, ojo con esto. Ya el tema de las recusaciones es un tema pues, ya pasado, pero lo que quiero que no se olviden es lo que la puerta que se le está abriendo aquí. Ustedes saben que las excepciones que sucedieron en preliminar, pues las podía poner en la vista pública, como ya lo leyeron ustedes los artículos. Pero aquí le está abriendo una puerta más. Le está diciendo, ojo, si hay excepciones sobre hechos nuevos que pasaron en el lapso de tiempo y que no fueron ventiladas en la preliminar, usted lo puede hacer ahorita. Detalle importante. Lo mismo con las recusaciones. La recusación, como ya lo hemos estudiado, es un tema que abarca tanto jueces, secretarios, fiscales, etcétera. Todo de conformidad al artículo 66 y siguientes. Pero ¿qué es lo más bonito de este asunto? Vaya, miren. Démonos cuenta que circunstancias pueden pasar desde la preliminar hasta la vista pública. Por eso le está diciendo, si hay hechos nuevos, recusaciones que no han sido consideradas, ahorita es el momento para hacerlo. Y por eso le dice, y no se podrán proponer en la vista pública los trámites de resolución de estos incidentes, o sea que hay que hacerlo ahorita, en ese tiempo, dentro de los 5 días de la convocatoria. Primer detalle. Segundo detalle, que dice el artículo 3, dice, cuando de alguna de las partes considere que la prueba que ofreció le fue indebidamente rechazada y hubiere, y esto subrayenlo para quienes tienen su código, y hubiere interpuesto revocatoria, póngale hasta fosforescente a eso, podrá solicitar al Tribunal de Sentencia su admisión. Y dice, presentada la solicitud, ¿de qué? De que le admitan la prueba, el tribunal convocará audiencia entre el tercer día y lo van a escuchar. Bueno, y ahí va a resolver de inmediato. ¿Por qué es tan importante esto? Que esto es, miren, cuando usted va a la audiencia preliminar, usted va a jugarse mucho. Sea fiscal o sea defensor, no importa. ¿Por qué? Porque usted está presentando su caso y su prueba. Este es su caso y este es el montón de prueba que usted lleva. Imagínense que de esta prueba que yo tengo aquí, le quiten la mitad. O sea, tiene un caso, disculpen el mal uso del español, y tiene un caso cojo, que le va a faltar evidencia probatoria. O sea, eso es gravísimo, que le quiten
testimonios o documentos claves porque al juez se le ocurrió pensar o decidir de que no estaba debidamente fundamentado, que no tenía pertinencia en el caso. Es gravísimo, pero pasa. Pasa más común y más seguido de lo que ustedes consideran. Ahora, gracias al legislador, porque aquí le tengo que agradecer al legislador y a los asesores que planearon este código, se creó una salida posible ante una situación tan nefasta como esa. Básicamente le dijeron a usted, miren, si bien es cierto el juez preliminar o juez de instrucción es quien decide si se admite o no la prueba, pues le cuento que también el juez o tribunal de sentencia tiene la facultad de volver a considerar eso. ¿Se dan cuenta lo tremendo que es esto? O sea, eso es oro. Si a mí me han dicho que de toda esta evidencia que tengo aquí, me han rechazado la mitad, pero me dice, mire, esta parte que la rechazaron, se la puedo admitir tal vez en esta etapa, en este periodo específico. Yo corro para ver cómo justifico que injustamente me han denegado la admisión de la prueba que yo tanto necesitaba, sea fiscalía o sea defensa, no importa quién sea usted. Pero si usted le han negado admisión de prueba, ese es un momento importantísimo para decir, yo vengo a pedir otra vez que me la admitan. Pero ojo con los requisitos. No se les puede escapar. Dice, la prueba que fue indebidamente rechazada. ¿Qué lleva implícito esta frase de indebidamente rechazada? Lleva implícito que a usted le va a tocar justificar que el juez no resolvió conforme el derecho a no admitir esa prueba. No solo, mire, admítamela y se acabó, ¿verdad? No. A usted le va a tocar justificar que esto se dio de tal y tal forma. Ahora bien, ¿qué nos pide el código? Dice, aparte que sea lo que va a tener que justificar, usted cuando se la rechazaron, cuando, o sea, ya en audiencia preliminar, usted tuvo que haber interpuesto recurso de revocatoria. Si no la puso, no puede hacer valer este derecho. Ojo con eso. Usted tuvo que haber puesto el recurso de revocatoria. Si no lo puso, usted solito como decimos en buen salvadoreño, se metió la daga. No dejó, no cumplió con ese requisito sine qua non, sin el cual no puede ser. Entonces, pero si usted sí lo solicitó, usted solito se abrió la puerta. Usted solito se abrió la puerta. Usted solito se abrió la puerta. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Primero, si ya cumplió con los requisitos de que haber puesto revocatoria antes, usted va a presentar su solicitud al Tribunal de Sentencia de Admisión. Fíjense cómo va el código. A inciso primero le dice cuándo le van a señalar la vista pública. No puede ser antes de 10 días ni después de un mes. Después le dice, las excepciones y recusaciones deben ser interpuestas dentro de los 5 días.
Y después dice, cuando alguna de las partes considere que la prueba le fue indebidamente rechazada, podrá solicitar al tribunal de sentencia la admisión. Si yo veo aquí el código no dice cuándo, ¿verdad? No le da un término. ¿Qué debo de inferir eso entonces? Inmediatamente, jóvenes. Inmediatamente hay que hacerlo. Yo no voy a esperar. Imagínense que yo presento, hoy estamos, veamos el calendario. Hoy estamos 29, sábado 29. Imagínense que el caso lo hubieran admitido el lunes 24 de abril y me señalan la vista pública para el 12 de mayo, pongámosle, para que cumpla el mínimo de los 10 días. 19, pongámosle. Estamos hablando de aproximadamente 3 semanas. ¿Cuándo voy a presentar eso? Pues yo lo presento inmediatamente. En el momento que yo me voy a que sé que el caso ha sido recibido por el juzgado y que me voy a mostrar parte, inmediatamente voy a pedir yo esa petición de admisión de prueba. ¿Por qué? Para que me señalen audiencia y para poder discutir. Porque ese es el otro tema bonito, que no obstante, se supone que en sentencia usted solo tiene la audiencia y la vista pública, porque le está diciendo que no, que tampoco puede tener una audiencia para revisión de admisión de prueba o no, y que puede haber otros efectos incidentales. Este tema es importante porque es una puerta que si usted perdió o le rechazaron evidencia, tiene una nueva oportunidad que no debe desaprovecharla, que es antes de la vista pública. Ya durante la vista pública, ese es otro lío. Y ahí es otro lío. Si vemos el artículo, ya siguiendo con el tema del artículo, dice, el artículo final dice, el inciso final, el secretario del tribunal o quien disponga administrativamente la corte notificará de inmediato a las partes, citará testigos y peritos, solicitará objetos y documentos y dispondrá cualquier otra medida necesaria para la realización de la vista pública. Ya una vez finalizado lo anterior, el tribunal empieza básicamente con la organización de lo que va a ser la vista pública. Si ya vemos del artículo 367, y empezamos a ver los principios que rigen la vista pública. La inmediación, la movilidad, la publicidad, la oralidad. La vista pública es una cuestión eminentemente oral de planteamiento del caso. Pero bueno, he hablado bastante. Supongo que han de tener varias preguntas, así que lo escucho. Doctor, buenos días. Yo tengo una duda. En el siguiente, bueno, volviendo al artículo 366, hay un inciso que se refiere que se procederá en los mismos términos del inciso anterior cuando la prueba hubiera sido conocida con posterioridad a la realización de la audiencia preliminar. Me surge la duda porque si uno no tiene, por ejemplo, el conocimiento de que va a surgir esta prueba, ¿cómo se podría solicitar? Si, por ejemplo, porque un requisito, según la explicación que nos acaba de dar, es de haber presentado la solicitud de revocatoria para que nos admitan. Fíjese de que esa es una ventana bien importante la que usted acaba de mencionar. Como regla general, y como ya le hemos hablado hasta la saciedad, el momento procesal oportuno para presentar la prueba es antes de la audiencia preliminar, ¿verdad? Hemos tenido meses para preparar eso, ¿verdad?
Sin embargo, el código o el legislador, como lo quiera llamar, cuando diseñó este código, estableció un criterio de que existe la posibilidad de que usted pueda incorporar prueba, aún sin que ésta haya sido rechazada, cuando la prueba se conoce con posterioridad. O sea, es decir, aquí estamos, vamos a entrar en caminos cenagosos, como dice la Biblia. La realidad es que lo que el código busca, por un lado, es ordenar a las partes. Te dice, tú vas a presentar prueba, la vas a hacer de esta forma, lo vas a hacer en estos términos, y este es el proceso. Pero al mismo tiempo, el código no descarta de que exista la posibilidad que de buena fe una prueba no haya sido descubierta y no por los formalismos de los términos en cual tú presentas la prueba, se vaya a impedir lograr unos de los objetivos principales del proceso, el cual es el conocimiento de la verdad real. Se supone que lo que hace tanto Fiscalía como Defensa, se supone, es buscar la verdad real de lo que ha suscitado desde un punto de vista procesal. Lo cual no se puede dar si vos le cerrás las puertas a la posibilidad que de buena fe tú descubras prueba que no sabías ni siquiera que existía. Y te voy a dar un ejemplo fácil. Tenemos un homicidio, lo tenemos ahí en el Parque de Cucatlán. Tenés la autopsia, tenés tus testigos, tenés hasta la cámara de seguridad de la alcaldía. Hasta ahí maravilloso. Lo presentás conforme el código lo establece, todo muy bien, la fiscalía. Pero ¿qué pasa si a través de la publicidad, como hoy todo se conoce por redes sociales, ¿verdad? Y esto a lo que vive en Estados Unidos les va a sonar. De repente se conoce la noticia de que se está procesando a tal persona por un homicidio y que la gente lo acusa y que la evidencia es muy fuerte. Alguien se da cuenta de eso y dice, mire, pero ese día yo andaba ahí, le dice. Y ese día pues yo andaba con mi celular y yo grabé un homicidio, pero la persona que ustedes dicen que es el acusado no es pelón y gordito, así como describen al imputado, sino que era peludo y lo tengo grabado. Claro, una evidencia de esa naturaleza es de enorme valor para una defensa. O pongámoslo al lado contrario, que salga alguien con un video y confirmando de que el homicidio que se vea todavía está más crédito en video 4K. Entonces, ¿qué es lo que está diciéndonos el legislador aquí? Lo que quiere es que no se inhiba, que no se obstaculice, que no se obstruya la posibilidad de encontrar una verdad real. Lo que el código no quiere es que usted por sinvergüenza, por mala fe, venga y esconda una evidencia para que no se la controvierta y la haga aparecer de manera posterior, de forma fraudulenta. Eso es lo que quiere evitar el código. Prepárese porque el juez lo va a cuestionar y la contraparte también. Pero eso no inhibe que existe la posibilidad de que usted pueda incorporar prueba que no tenía conocimiento antes, que la pueda introducir después. No sé si eso aclara la duda o quedaron más dudas de las que ya había iniciado. No, doctor, muy
muy simple la respuesta para mi entendimiento como estudiante. Le agradezco el ejemplo que nos dio. Gracias. Claro. Yo le pregunto a los demás, ¿tienen alguna duda o pregunta de lo que hemos estado hablando antes de avanzar? ¿No? Va. Me van a hacer un favor, me van a esperar un minutito. Ya regreso, permítanme. Bueno, sigamos con la temática. Entenderé pues que no hay dudas, así que voy a proseguir. ¿Quién me ayuda, por favor, con la lectura del 367 al 371, por favor? Cualquiera. ¿367 al cual dijo, perdón? Al 371. Bueno, inmediación, artículo 367. La vista pública se realizará con la presencia ininterrumpida de los jueces y de las partes. El imputado no podrá alejarse de la audiencia sin permiso del tribunal. Si después de su declaración rehúsa permanecer, será custodiado en una sala próxima y para todos los efectos podrá ser representado por su defensor. Solo en caso de que la acusación sea ampliada, el tribunal lo hará comparecer para los fines de intimidación que corresponda. Si su presencia es necesaria para la práctica de algún acto o reconocimiento, podrá ser compelido a comparecer a la audiencia por la seguridad pública. Si el defensor no comparece a la audiencia o se aleja de ella, se considerará abandonada la defensa y corresponderá su reemplazo.
Si el querellante no concurre a la audiencia o se aleja de ella, se tendrá por abandonada su querella, sin perjuicio de que pueda ser obligado a comparecer como testigo. De tratarse del actor civil, se tendrá por desistida su pretensión. Movilidad del imputado durante la audiencia. Artículo 368. El juez que presida garantizará la libre movilidad del imputado durante la audiencia, pero deberá, en su caso, disponer las medidas necesarias para evitar la evasión o cualquier acto de violencia que pudiera producirse. Si el imputado se halla en libertad, aún caucionada, el tribunal podrá ordenar para asegurar la realización de la audiencia o de un acto particular que lo integre, su conducción por la seguridad pública y hasta su detención, determinando en este caso el lugar en que ella se cumplirá. Podrá incluso variar las condiciones bajo las cuales goza de libertad o imponer alguna de las otras medidas cautelares previstas en este código. Publicidad, artículo 369. La audiencia será pública, pero el tribunal podrá, mediante resolución fundada, decretar de oficio o a solicitud de parte que sea privada, parcial o totalmente, cuando así lo exigieren razones de moral pública, la intimidad, la seguridad nacional o el orden público lo exijan o esté previsto por alguna norma específica. El tribunal podrá imponer a las partes que intervienen en el acto el que debe de guardar reservas sobre los hechos que presenciaron o conocieron, dejando constancia en el acta de la audiencia. Prohibición de acceso. Artículo 370. No podrán ingresar a la sala de audiencia menores de 12 años, excepto cuando sean acompañados por un mayor de edad que corresponda por su conducta, o cualquier persona que se presente en forma incompatible con la seriedad del juicio. Tampoco podrán ingresar los miembros de la Fuerza Armada o Seguridad Pública que se encuentren uniformados, salvo que cumplan funciones de vigilancia y las personas que porten distintivos gremiales o partidarios. El juez o tribunal podrá limitar la admisión a un determinado número de personas cuando así lo impongan las condiciones de la sala. Oralidad, artículo 371. La audiencia será oral. De esta forma deberán declarar el imputado y las demás personas que participan en ella. Quienes no puedan hablar o no puedan hacerlo de manera inteligible en el idioma oficial formularán sus preguntas o contestaciones por escrito o por medio de intérpretes, leyéndose o traduciéndose las preguntas o las contestaciones. El imputado sordo o que no pueda entender el idioma oficial será auxiliado por un intérprete para que se le transmita el contenido de los actos de la audiencia. Las resoluciones del juez o tribunal durante la audiencia se dictarán verbalmente, quedando notificados todos por su pronunciamiento, dejándose constancia en acta. Bueno, veamos. Los principios con los cuales se rige la vista pública están básicamente plasmados aquí. La inmediación, la publicidad y la oralidad. Para ver qué nos plantea la inmediación, igual al 367. Que toda la producción de prueba tiene que ser de forma continua, junto con todos los partícipes citados para la misma, los necesarios, jueces, fiscales, defensores, etcétera, y las partes materiales, víctima e imputado, o víctimas o imputado. Ya lo que desarrolla este artículo sobre la movilidad y presencia del imputado son detalles, ya de los detalles que sí son importantes. Lo que le dicen aquí, por ejemplo, en el inciso tercero del 300, si el defensor no comparece o estando ahí se aleja, hay una presunción legal que dice se considera abandonada su defensa. ¿Y eso qué implica? Implica que no solo lo van a quitar a usted si usted es defensor, sino que implica que usted le pueden iniciar un proceso sancionatorio ante la Unidad de Responsabilidad Profesional de la Corte Suprema de Justicia. Lo mismo pasa con el querellante. Si usted, que es el interesado, no comparece a la cita, se considerará que usted la ha abandonado
Pero ojo con los detalles. Y aquí está una cosa que no lo dice el código, pero se los digo yo. Tanto el abandono de la defensa como presunción, como el abandono de la querella como presunción, para mí, este es un criterio mío. El código no lo dice, es mi criterio. Son temas que usted los puede alegar justa causa. Acuérdese del principio del derecho que es de los más antiguos. Al justo impedido no le corre término. Repito, el justo impedido no le corre término y las obligaciones no son cumplidas si existe caso fortuito o fuerza mayor. Es decir, imagínese que usted está en una vista pública y le da un ataque cardíaco, tiene un problema de salud, qué sé yo. Cosas así, cosas peores se han visto en los tribunales, sea usted querellante o defensor. Y sin embargo, pues usted, el juez no se enteró, simplemente no lo vio y resuelve esto. Claro, usted podría, tal vez no en el momento, porque tenía un quebrantamiento de salud, pero póngale a través de un colega o de un amigo, es lo que yo haría. Es decir, poner un escrito y establecer que yo no he abandonado ni la defensa ni la querella y establecer documentalmente qué es lo que me pasó a través del peritaje de salud. Allá el juez, si resuelve lo que resuelve, pero yo voy a establecer que no fue una cuestión voluntaria. Ojo con lo que estoy diciendo. No fue una cuestión de decisión o descuido, sino fue por un caso de fuerza mayor. ¿Qué nos dice el 368? Dice que el juez garantizará la libre movilidad del imputado. Sin embargo, aun cuando sea en libertad, el tribunal podrá ordenar o asegurar la realización en un acto particular que lo integre, con conducción de medidas de seguridad. ¿Por qué, jóvenes? Lo que el juez busca, lo que el legislador busca, es que se celebre la audiencia de la forma más habitual o normal que sea posible. Si las circunstancias, si su experiencia le dice, tal vez se requiere un poco más, lo va a hacer. No tiene nada que ver contra el imputado. Aquí simplemente le está asegurando los derechos mínimos que debe garantizarle. Pero acordémonos que la finalidad es que el proceso se lleve a cabo. Eso es lo que se busca. Que el proceso se lleve a cabo en feliz término. 369. Por principio, las audiencias son públicas. Sin embargo, de acuerdo a la naturaleza de los casos y a solicitud de parte o a veces de oficio, se podrá decretar la reserva total o parcial de la vista pública por razón de moral pública, intimidad, seguridad nacional u orden público. Esto es una resolución que dará el juez de forma fundada. Yo personalmente no estoy de acuerdo con muchos de los casos que a veces se decreta reserva, pero como el código le ha establecido criterio amplio a los juzgadores para que decreten la reserva en las circunstancias que establece este código, pues así se hace y casi nadie dice nada. Pero por lo menos a criterio muy, muy personal, considero que debería regularse de manera no tan discrecional la reserva de los casos. Mi opinión. Una pregunta. Díganme. Si el caso digamos, se cataloga como tal, como reserva, ¿puede objetarse o es totalmente ya cerrada la resolución? Mire, en base al principio de taxatividad le voy a contar.
Usted, cualquier resolución que afecte la disponibilidad de la audiencia, usted puede plantear el recurso de revocatoria, que es ante el mismo juez, para que reconsidere lo que ha resuelto. Ahora, en lo práctico, usted sabe que pedir un recurso ante un juez que ha dicho, que ha externado su criterio, es básicamente invitarlo a que se contradiga a él mismo. No digo que no se puede hacer, pero lo habitual es que aunque usted lo haga, igual le va a decir que no, ¿verdad? Lo habitual. No significa que no lo puede hacer. Ahora bien, en base al principio de taxatividad, ya les había enseñado que recursos como el de apelación o el de casación solo operan cuando la ley específicamente dictamina que esas resoluciones son recurribles por esos recursos. Como aquí, en ningún lado le dice que usted puede recurrir de eso en apelación, pues solo tiene la revocatoria. Así que es lo que puede imponer. Puede ser que le resulte, pero lo normal es que no le resulte. ¿Ok? De acuerdo, gracias. Ya saben. Ahora bien, el 370 nos habla de las prohibiciones de acceso y pues, más que todo habla de menores de edad, de gente de la Fuerza Armada, seguridad pública, y a quienes puede emitir el juez, pues ya básicamente es a discreción del juez. Ahora, el 371 ya nos habla de unos principios más básicos, que es el de la oralidad. Eso implica que todas las declaraciones de quienes ellos participen tendrán que ser de forma oral. El segundo requisito es que no pueden llegar a hablar otro idioma que no sea el idioma oficial. En el caso de nosotros, el castellano. Ahora, si una persona necesita auxilio de un intérprete o traductor, se pueden hacer los arreglos pertinentes. Pero la realidad es que el idioma con el que se tienen que dar las declaraciones es el castellano. Y habla también de auxilio en el caso de los sordomudos. Pero bueno, el 372 ya nos habla de otras circunstancias, como lo es la incorporación mediante lectura. Generalmente, lo que se puede incorporar mediante lectura es la prueba documental, pero hay excepciones. Por ejemplo, el numeral segundo del 372 nos habla de que aquellas declaraciones o testimonios que han sido dados conforme las reglas de la prueba anticipada se darán de esta manera. ¿Por qué? Porque se supone que la prueba anticipada se produjo allá atrás, paz o instrucción. ¿Y cuál era el propósito de la prueba anticipada? Como ya lo sabemos. Bueno, que corría el peligro que esa prueba no se fuera a perder, que se tomó en aquel momento. Ya tuvo usted la oportunidad de tener inmediación y de forma oral, interrogar o pretender interrogar a la persona que estuvo ahí partícipe, de acuerdo a las circunstancias pertinentes. Ya en este momento, ya se tapa, lo único que se va a hacer es que se va a leer. Fíjense lo que dice, y aquí vamos a lo que dice el numeral 5. Dice, ¿qué más se puede incorporar mediante lectura? Los reconocimientos, la denuncia, la prueba documental o informes señalados conforme a la ley. O sea, básicamente le está diciendo que la incorporación mediante lectura se da de todo lo que es papel, todo lo que es dictamen, todo, me refiero todo lo que no es testimonio se va en incorporación mediante lectura. Autopsia, ahí se va. Reconocimiento de sangre de sanidad, ahí se va. Acta de la escena del delito, ahí se va.
evidencia recogida mediante informes a balística y laboratorio científico del delito. Se va también. Todo lo que es papel, sea prueba documental y pericial, incorporado mediante lectura. ¿Cuál es la diferencia entre la incorporación mediante lectura de la prueba documental versus la prueba pericial? Y este es un detalle bien importante que no se deben olvidar. En la prueba documental, por ejemplo, un acta levantada en una escena del delito, usted la va a incorporar como que está esta evidencia de lo que esto sucedió en tal día, tal hora. Punto. Entra. Pero si es una prueba pericial, es decir, un dictamen de sangre y sanidad, un dictamen de una lesión sufrida por un doctor, un dictamen, una pericia contable financiera por parte de un perito en un caso de lavado de dinero, una auditoría contable financiera de una empresa en un caso de una administración fraudulenta, el documento como tal se va a ir ahí mediante lectura. Pero, ojo con esto, ojo con esto. Los peritos que hayan realizado dentro del proceso deberán participar como testigos y podrán ser contrainterrogados por las partes. Es un detalle importantísimo. ¿Por qué? Si yo tengo un dictamen hecho por un doctor ahí, por sangre y sanidad, que me dice todo esto, y está firmado por el doctor Pedro Cruz, y me establece como 7 situaciones diferentes. Está bien, me lo incorporo mediante lectura, pero yo tengo la oportunidad, en base al principio de inmediación y de oralidad, de poder controvertir ese documento y la persona que lo realizó. Y eso es importante. ¿Por qué? ¿Cuántas veces no hemos escuchado nosotros la expresión que dice que el papel lo aguanta con todo? El papel aguanta con todo. O sea, usted puede poner las 1000 maravillas en un documento y lo puede firmar y le puede poner su sellito. Pero el detalle es cuando a usted le cuestionan sus resoluciones. Y ahí es donde empiezan los detalles. Ustedes recuerdan que cuando estábamos viendo el tema de los peritos y los peritos permanentes y los peritos accidentales, yo les decía, miren, la esencia de la idea del perito es que sea un experto en el área que va a hablar, que sea una arte, profesión o actividad reglada y que como tal requiera conocimientos especiales para establecer estas circunstancias. Entonces, les voy a contar una experiencia singular que me pasó hace años y que creo que va a servir para ilustrar este punto. Hace años yo tuve un caso por lesiones culposas de un accidente de tránsito. Y dentro del accidente de tránsito, la persona que tenía la calidad de víctima había sufrido una lesión cervical. Para los que no somos doctores, las cervicales son estos disquitos que tenemos a la altura del cuello, la parte superior de la columna vertebral. Entonces, a menos que lo haya hecho mal y me corrige, doctor, pero por lo menos es lo que me acuerdo. El punto es que cuando usted se lesiona, esta persona se lesionó, dijo que el accidente de tránsito había producido esa lesión. A nosotros,
nos pareció muy raro, porque éramos dos abogados, porque el accidente había sido muy leve y fue en un redondel. Y esta persona hasta se fue a operar, se mandó a poner un disco de titanio, valía hace como 15 años, hace como 10 años cuando fue esto, valía como $7,000 la pieza, era una cosa de loco, ¿verdad? Por lo menos para mí era una locura. Y me recuerdo que el señor decía que pues, por culpa del accidente él había tenido que cambiarse el disco, pero el choque no había sido ni a 25 kilómetros por hora, había sido casi en un redondel, vaya, redondel de las Naciones Unidas. A mí me pareció una cosa que no cuadraba. Entonces, hablando con el especialista, el neurocirujano, él me decía, mira, yo siento que la única manera que una lesión de esta naturaleza, como está escrita en el cuadro del Hospital de la Mujer, sea posible, me dice, es de que la persona haya tenido una condición preexistente, algún su disco degenerado, alguna su lesión vieja que tenía, me dice, una condición degenerativa o una lesión vieja, me dice, y como tal, ahí sí me dice, pero si usted es una persona saludable, yo lo veo imposible, me dice, tener una lesión así en un accidente de tránsito de esta naturaleza. Por lo menos es lo que yo opino. Bueno, y teníamos dos doctores. Tenía el de él, que era tenía un su, ¿cómo se llama? No, perdón, no era el de él. Teníamos nosotros un neuro y él, pues, el que lo operó decía que era necesario su operación, pero no se metió a considerar ese asunto. Entonces, todo quedó en manos del perito de medicina legal. Y el perito de medicina legal no se despeinó, simplemente dijo, no, sí, para mí, yo examiné y tenía tal lesión y la lesión era de tal naturaleza causada por accidente de tránsito. Así, la dejó ir. Y yo me quedé, esta señora, perdón, ¿con qué autoridad habla sobre que la lesión fue causada por el accidente? O sea, fue conclusiva, sin lugar a dudas. Entonces, pues aquí estas son las cosas que uno aprende en el camino, ¿verdad? Yo digo, yo tengo que de alguna manera quitarle credibilidad a ese dictamen de medicina legal. ¿Y cómo? Pues me fue las reglas básicas, jóvenes, de qué es la pericia y quiénes deben de hacerla. Es cuando vi el dictamen, vi que lo que decía y lo que concluía, y mis preguntas fueron bien simples. Mis preguntas a la hora de interrogar a ella, le pregunté que si ella había firmado ese documento, que si ella había concluido eso, y ya después de que me contestó que todo que sí, le pregunté, mire, disculpe, pero usted, ¿qué calidad de profesional tiene? Le dije. Me dijo, aquí yo soy médico, soy doctora graduada en medicina en la Universidad tal. Ok, le dije. ¿Qué estudios tienen? Ya me contó que había sacado su par de cursos y que era perita permanente de medicina legal. Ok, está muy bien, le dije. Pero le hice la otra pregunta. ¿Quiénes son los especialistas que establecen o dictaminan las circunstancias de la columna vertebral? Ya me dijo, son los neuros. Y si se requiere de tal y tal cosa, tiene que ser un neurocirujano. Entonces le hice la pregunta obvia. ¿Tiene usted la calidad? ¿Tiene estudios o tiene usted la calidad de neuróloga? No. ¿Tiene la calidad de neurocirujano? No. Entonces usted ha dictaminado sobre una lesión la cual sus competencias académicas y profesionales no le alcanzan. Se lo dije de otra forma, ¿verdad? Pero la idea era esa. Ella no me contestó, simplemente la jueza le preguntó, ¿tiene usted esa calidad? Le preguntó la jueza, no. Y ahí se acabó el interrogatorio. ¿Por qué se hizo ese interrogatorio, jóvenes? Porque era mi obligación establecer
que si bien es cierto, ella había dictaminado algo, ella no era la experta en su área para poder determinar esas circunstancias. Y no olvidemos el génesis de la pericia. La pericia o la prueba tiene que ser producida por alguien que tenga el conocimiento exacto para opinar sobre ese tema. Yo puedo ser abogado, jóvenes, y puedo tener experiencia en práctica en algunas áreas. Pero les digo una cosa, a pesar de mi conocimiento, yo jamás me atrevería a decir que soy un experto constitucionalista o soy un experto en derecho tributario. No lo soy. Conozco, pero no lo soy. Ya en otras áreas sí puedo considerarme que tengo conocimiento suficiente, pero en esas no. Entonces, esa es una ventana que a veces uno puede explorar en relación a las pericias, qué tan acreditado o no acreditado está el caso o el perito que realizó. Y les voy a dar, esa fue mi experiencia personal, les voy a dar una evidencia histórica. Para los que no somos tan jóvenes, hay un caso que se hizo famosísimo en la época de los 90, que fue el asesinato de Nicole Brown y otro señor en manos de O.J. Simpson. El caso fue mediático como nunca se ha visto un caso en la vida y pasó, el juicio duró meses. Pero uno de los temas más interesantes que se ventiló en ese caso fue precisamente cómo la defensa de O.J. Simpson controvirtió toda la prueba pericial producida por el Departamento Forense de la Delegación de Los Ángeles, por la LAPD. ¿Por qué? Porque cuando ellos recopilaron sangre, ellos recopilaron fotos, recopilaron lo cual, ¿qué no recuperaron? Y ahí lo fueron presentando, caso por caso. Entonces, cuando el abogado especialista en cuestiones forenses de J. Simpson le tocó interrogar a los policías y científicos de la LAPD, yo recuerdo porque a mí es de las cosas que más me impactó, nunca se me olvidó. Él no atacó el resultado del peritaje como tal. Él atacó que el resultado del peritaje no era posible tener un resultado concluyente porque los peritos forenses de la LAPD habían hecho un trabajo negligente de acuerdo a las reglas de conducta con las cuales se recoge evidencia. Y esto puesto en una forma sencilla fue así. El abogado empezó a señalar con los videos, mire, usted cuando recogió tal evidencia no llevaba guantes. Usted cuando hizo tal cosa no guardó el protocolo tal. Y le empezó a cuestionar cosa tras cosa. Fue un bombardeo de procedimientos mal realizados. Que claro, el jurado cuando lo escuchó dijo, bueno, ellos dicen que lograron esto, pero es como cuando usted va a un restaurante y le dicen, mire, ¿es buena la comida? Sí, de la comida es rica. Y va viendo que el cocinero con las manos sucias, vea. Y una cocina poco higiénica. ¿Qué confianza le va a dar a usted? Exactamente eso es lo que hicieron ellos. Atacaron la confianza, la credibilidad de la persona con la que había hecho las cosas. Exactamente lo que a mí me tocó hacer. Yo no me concentré tanto en el hecho de que si el peritaje era posible o no era posible. Me concentré en decir, mire, usted no es la médica, la profesional en medicina, con la especialidad o la subespecialidad, como lo digan los doctores, requerida para opinar sobre estos temas. Usted no lo es. Se requería un experto y la defensa no lo trajo. Ese no es mi problema. Es problema de la acusación, es problema de ellos, no mío. Yo simplemente estoy planteando frente al juez que esto no se hizo de la manera correcta.
preguntas sobre lo que hemos hablado? Para no verlos. Está todo claro. Gracias. Haberlos mareado demasiado. Bueno, vaya, miren, como este tema es amplio, voy a tratar de que tengamos una reunión más. Esta semana que viene voy a subir un par de videos sobre esta temática para que les quede en su información. El martes voy a subir un video desarrollando el examen para aquellos que tengan dudas. Y pues si después de verlo tienen dudas todavía, pues ahí me comentan. Por el momento, pues sí los tengo que dejar, que tengo otra actividad. Así que cuídense todos y pasen feliz día. Vamos. Gracias, igual. Saludos a Gracias todos. igualmente, doctor. Gracias. Gracias, Liz. Saludos a Saludos a todos. Feliz fin de semana. Gracias.